Buenas noches, mi nombre es Yader Gamba y el objetivo de este video es demostrar la fórmula que modela el funcionamiento del compresor análogo digital del PIC 18F452. En esta imagen podemos ver el montaje y las fórmulas que rigen el funcionamiento de este convertidor. Se puede ver acá. Entonces el valor binario que nos entrega el microcontrolador depende de la resolución, que multiplica al voltaje de entrada, que es un voltaje análogo, menos el voltaje de referencia negativo, sobre el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo, ya que el voltaje de referencia negativo es igual a cero porque es con respecto a tierra. Podemos cancelarlo y decir que la resolución es solamente la resolución por el voltaje de entrada sobre el voltaje de referencia. Aquí cambiamos los valores fijos y podemos observar que el voltaje de entrada es directamente proporcional al valor binario que nos arroja el microcontrolador. Y eso también lo podemos observar en esta gráfica, donde el voltaje de 0 a 5 voltios tiene una relación directa con el valor en bits que nos entrega el microcontrolador. Y en mi caso, para realizar la demostración, voy a tomar el valor que me arroja el microcontrolador y lo voy a colocar en la fórmula para despejar el voltaje de entrada y poder, con respecto a los valores que me entrega el microcontrolador según estos indicadores, encontrar el voltaje de entrada que debería tener para ver si coincide con los voltajes que nos muestran los multímetros en el momento que se hace la medición. Y es esta fórmula. Voltaje de entrada es igual al voltaje binario que nos entrega el microcontrolador por 5 sobre 1023, que es la resolución. Y tenemos tres ejemplos que tomé para poder observar que sí se cumplen estas fórmulas. En el primero tenemos en la parte derecha tenemos el valor que arroja el voltaje, el sensor del potenciómetro, y en la derecha tenemos el sensor de temperatura. En amarillo tenemos el potenciómetro y en verde tenemos el sensor de temperatura. Entonces, en el potenciómetro vemos que nos arroja 509 en el valor binario y realizando la operación nos arroja 2.49 voltios, que es muy cercano al valor que nos está arrojando en ese momento el potenciómetro. Al igual, el sensor de temperatura nos arroja 56 en el valor binario y realizando la operación tenemos que estamos recibiendo 0.27 voltios en el voltaje de entrada. De igual manera, en el segundo ejemplo podemos observar que el valor del potenciómetro, el cual es 704, al realizar la operación el valor es de 344, perdón, aquí no coloqué 344, y en el sensor de temperatura, reemplazando, tenemos 0.87, que también se asemeja mucho al valor real. Y en el tercer ejemplo, de igual manera, encontramos que el valor del voltaje que nos está enviando el potenciómetro es 276 y resolviendo tenemos 1.35 voltios, que es el mismo voltaje que tenemos de entrada. Mientras que en el sensor de temperatura el valor que nos arroja es 208 y tenemos un voltaje de entrada calculado de 1.41 voltios. Muchas gracias. Observamos que al reemplazar los valores del valor binario tenemos el valor de voltaje correcto. Si lo hiciéramos de la otra forma, obviamente nos daría el valor binario que nos entrega el microcontrolador.